Señor Presidente de Honor, profesor Carlos Rezónico, señores miembros del Consejo Asesor, señores académicos, señores profesores y profesionales, señoras y señores que nos acompañan, muchas gracias por su participación. Bienvenidos a esta sesión de nuestra academia, la sexta en el año con esta modalidad, espacio en el cual hemos tratado de evitar la desinformación en un escenario que con los variados encuadres en competencias que hoy contemplamos, nos conduce a la responsabilidad de mantener un liderazgo en lo académico, proporcionando conocimientos elaborados por parte de destacados científicos a los que hemos convocado y que generosamente han compartido estos conocimientos, dando muestras de un gran compromiso que merece ser elogiado y expresarles nuestro gran reconocimiento. Agradezco, como usualmente lo hago, a la doctora Claudia Pelliza, investigador principal de CONICET, por su inestimable apoyo en la concreción de esta actividad y al personal técnico administrativo que la posibilita complementariamente. La conferencia de hoy, titulada El abordaje del cáncer en tiempos de COVID-19, estará a cargo de la académica de nuestra institución, la doctora Norma Pilnik, a quien le agradecemos enormemente su participación, sobre todo en un tema que motiva a discurrir sobre múltiples aspectos frente a la pandemia de COVID-19, que ha planteado sin duda un espectro de interrogantes para la comunidad oncológica en especial, que son usualmente de difícil abordaje y que transitan desde aquellas consideraciones de seguridad para pacientes con cáncer que requieren tratamiento, los principios de precaución que se deben adoptar en la toma de decisiones y los criterios de priorización en el marco asistencial, general y terapéutico, por solo mencionar algunos de los más relevantes. La doctora Pilnik seguramente nos ilustrará sobre los desafíos que representa un estado de compromiso inmunitario, sus complicaciones y las recomendaciones generales para la asistencia integral de estos pacientes, que presentan sin duda en esta crisis una gran vulnerabilidad. Gracias, doctora, por su excelente disposición. Antes de comenzar con la presentación, el doctor Eduardo Moreira, en representación de la sección clínica de nuestra academia, bajo la coordinación del académico Zenón Faelo, la introducirá y presentará curricularmente. Doctor Moreira, le agradezco su participación y lo invito a presentar a la doctora Pilnik. ¿Me oyen bien? Perfectamente. Bueno, señor presidente honorario de la Academia de Ciencias Médicas, académico Carlos Rezónico, señora presidenta de la Academia de Ciencias Médicas, académica Mirta Miras, y participantes de esta conferencia virtual, es un placer para mí presentar a un miembro de nuestra academia, quien será nuestra disertante de hoy, la académica Norma Pilnik. La doctora Pilnik se graduó como bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 1971 y como farmacéutica en la misma facultad en 1976. Se graduó también como médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en 1982 y realizó una maestría en Administración y Gestión de la Salud. Luego se doctoró en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Córdoba. La doctora Pilnik es especialista en Medicina Interna, en Oncología y Hematología. Es profesora titular de Medicina Interna en la Universidad Nacional de Córdoba desde 2009 y directora del curso de posgrado de especialización en Oncología de la Universidad Nacional de Córdoba desde 2005 hasta la actualidad. La doctora Pilnik es jefa del Departamento de Oncología Clínica del Hospital Tránsito Cáceres desde 1987 y directora del Instituto Universitario de Oncología del Hospital Nacional de Clínicas, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba desde 2018. La doctora Pilnik es también miembro de la CONEAU en el área de su especialidad desde 2007.
Se ha especializado en investigación clínica, habiendo participado en numerosos estudios multicéntricos internacionales desde 2003. Ha presentado numerosos trabajos en congresos y publicado trabajos de su especialidad en revistas nacionales e internacionales. Desde 2017, la doctora Pilnik es miembro titular de esta Academia de Ciencias Médicas, ocupando el sitial de Oncología. El título de su conferencia es El abordaje del cáncer en tiempos del COVID-19. Doctora Pilnik, la invito a que comience su conferencia. Bueno, no sé si me escuchan. Buenas tardes a todos. Perfectamente, Norma. ¿Se escucha bien? Perfectamente, Norma. Bueno, adelante. Sí. ¿Cómo ver mi...? Ahí está. Bueno, primero que nada, un profundo agradecimiento a la académica, la doctora Miras, y a todos los académicos que periódicamente, últimamente nos encontramos por este medio virtual, y por darme la oportunidad y el privilegio de un tema que a mí me apasiona, que es el cáncer y todo lo que hemos tenido que aprender en los tiempos del COVID. La agenda, yo no sé si se ve, acá está. El título, como dijeron recién, es el abordaje del cáncer en tiempos del COVID-19. La agenda que voy a tratar de abordar son los conceptos generales durante la pandemia, qué políticas frente al COVID-19 ha tomado el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, algunos reportes publicados hace muy poquitos días, hace 20 días aproximadamente, cuáles son las guías y procedimientos más importantes en la actualidad con pacientes en cáncer, sobre todo en las patologías más prevalentes, algunas novedades publicadas por centros relevantes y terapéuticas en desarrollo en que estamos hoy. Como todos conocemos, el síndrome... Doctora, discúlpeme que le interrumpa, no estamos viendo su presentación. Ay, no. Sí, así que sí, por favor, recuerde, abajo a la derecha, presentar ahora una ventana. Espere que la tengo que hacer fin de presentación. No está presentando nada en este momento. Por nada. eso, entonces tengo que ir, ¿a dónde tengo que ir? En el programa del Meet, donde estamos ahora en la sala, abajo Sí. a la derecha, presentar ahora. Presentar ahora una ventana y seleccionar el archivo, como hicimos. ¿Ahora lo ven? Ya seguramente. Ahora, doctora, se está subiendo. Lo puede poner en modo presentación y lo vamos a ver. Ahora lo estamos viendo, doctora. Bueno, gracias. Mil disculpas. Estoy más acostumbrada a trabajar con Zoom que con Meet. Bueno, el abordaje del cáncer en tiempos del COVID-19, la agenda de esta conferencia va a abordar conceptos generales durante la pandemia, las políticas frente al COVID-19 diseñadas por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, cuáles son los reportes preliminares de algunas publicaciones, las guías de procedimientos en pacientes con cáncer en los tumores prevalentes, algunas novedades publicadas actualmente y cuáles son las terapéuticas en desarrollo. Como todos saben, el síndrome de COVID-19 es producido por el virus SARS-CoV-2. Esta infección comenzó en Wuhan, China, a finales de 2019, reportándose casos en Europa en febrero del 2020, y en marzo del 2020 se declaró la pandemia. La mayor tasa de mortalidad se registró en edades superiores a los 60-65 años y en aquellos enfermos con comorbilidades tales como hipertensión, diabetes, EPOC y portadores de cáncer. Las sociedades científicas del mundo han creado pautas o guías para reducir la transmisión, evitar las complicaciones, tanto por el tratamiento del cáncer como por la pandemia generada por este virus. Llama la atención, y de algún modo voy a tratar de explicarlo, que los tumores de pulmón con la presencia del COVID-19 son los de peor evolución. No hay informes concretos a la fecha de una mayor incidencia asintomática del COVID-19 en pacientes con cáncer. Los datos de China, Italia, Estados Unidos
parecen confirmar un mayor riesgo en enfermos con cáncer. Las personas mayores son las más vulnerables y la mayoría de las personas mayores cuentan con afecciones respiratorias, cardiovasculares, renales, diabetes y cáncer activo. Durante la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, la relación beneficio-riesgo en el tratamiento del cáncer deberá considerarse en cada paciente y en la medida de lo posible en un enfoque multidisciplinario. En la reunión nuestra anual, que fue virtual, de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que fue el 30 y 31 de mayo pasado, el simposio destinado a COVID y cáncer, habló el director del Instituto Nacional del Cáncer, quien expresó sus preocupaciones por las demoras en el diagnóstico, que los problemas actuales, o sea, su preocupación son las demoras en el diagnóstico y en la estadificación de la enfermedad, las demoras en todo tipo de screening están en este momento prácticamente anulados, reducción o demoras en tratamientos o cuidados estándar y no estándar, la disminución en los ensayos clínicos, el menor desarrollo de nuevas drogas, el terrible incremento de los costos para el desarrollo de los ensayos clínicos vigentes y la investigación básica, también golpeada por la pandemia, por el cierre de muchos laboratorios. Cuando él, que maneja esto desde el punto político, científico y académico, dice que es tan complejo el manejo hoy del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que podría resumir que lo más importante es tener presente permanentemente la palabra flexibilidad. Estos esfuerzos de ser flexibles están destinados a mitigar el impacto de esta pandemia en distintas áreas y comprender la influencia del COVID-19 en los tratamientos del cáncer en diversas patologías y en los diferentes estadios de presentación. Es por eso que la FDA, junto con la red de redes de ensayos clínicos del NCI, implementaron medidas para evitar las interrupciones en los ensayos clínicos en febrero del 2020. Muchas de las evaluaciones que habitualmente eran presenciales fueron llevadas a cabo por el médico local donde vivía el paciente para poder reclutar el dato y fueron transmitidos por vía remota a los distintos centros de investigación. Incluso se llegó a permitir en algunos casos la obtención del consentimiento informado de forma remota. Si ustedes miran en esta curva que se presentó en ASCO 2020, cómo cayó la investigación clínica desde el 5 de enero al 10 de mayo, que fue el corte. Uno podría resumir diciendo que esta flexibilidad que se generó por necesidad condujo, por un lado, a extender el final de ensayos clínicos, demorar algunos tratamientos que en plena pandemia no se pudieron hacer. Por otro lado, se extendieron y se consiguieron grants para muchos investigadores jóvenes que fueron convocados para el seguimiento de estos estudios. También es importante comentar que FDA permitió y está trabajando profundamente en conseguir test que permitan la evaluación de la presencia del virus por medios serológicos con alta calidad, que son bastante menos costosos que la PCR. Y a nivel de los ensayos clínicos, lo que ya he mencionado, la flexibilidad en desviaciones a los protocolos en ensayos clínicos, el consentimiento informado, como decíamos recién, por teléfono, y el uso de algunos medicamentos como el tocilizumab y el acabratunib, que son disparadores que frenan la tormenta de citoquinas que desata este virus. Y voy a tratar de explicar qué es el estudio NCCAPS, que es desarrollado por el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que intenta en una selección de 1.000 centros en los Estados Unidos, con un reclutamiento de 2.000 pacientes, tanto en las ciudades importantes como en las zonas rurales, para poder conocer de alguna manera
cuál es la historia natural del cáncer en enfermos de COVID. Ese estudio está ongoing. Este trabajo fue presentado y discutido y realmente es altamente meritorio a pesar de muchas cosas cuestionables, que es la creación del consorcio, el consorcio de cáncer frente al COVID-19. Esto fue presentado por la Universidad de Vanderbilt bajo este póster que fue llevado finalmente a discusión al simposio de COVID y cáncer. El doctor Jeremy Warner, que es de la Universidad de Vanderbilt, y con el apoyo del NCI, presentó algunos datos que son de interés y que yo he tratado de resumir. Si bien es cierto, los datos son limitados en pacientes con cáncer, pudieron reclutar en 30 días 1.018 casos de marzo a abril, diferentes neoplasias sólidas, hematológicas o invasivas, todas ellas notificadas por diferentes sitios académicos y comunitarios. La edad media fue de 66 años, con un rango de 18 a 90, un 20% fueron tumores de mama y un 16% eran tumores de próstata. Y lo que llama la atención es que el 43% de estos pacientes estaban en tratamiento activo. Dentro de los objetivos primarios, el objetivo primario de este estudio fue la causa de mortalidad y como estudio secundario las complicaciones, las internaciones, el requerimiento de oxígeno, el uso de unidades de terapia intensiva, y se buscaron distintas variables que afectaran el curso de la enfermedad bajo la modalidad de univarianza y multivarianza. Estos son los sitios de los Estados Unidos que participaron en el CCC-19, y además, si miramos la distribución geográfica, este trabajo fue puesto en marcha y se lograron 928 pacientes luego de la limpieza de los criterios de inclusión, en donde, como ustedes pueden ver, han participado un 12% el este, 22% la zona del el Midwest, el sur el 13%, 40% el Northwest. También participó Canadá, como decíamos recién, porque el que lideró fue el doctor de la Universidad de Vanderbilt, y también participó España. A la fecha, no están todavía los resultados, de 925 pacientes, hay 2.100 pacientes ya reclutados. La hipótesis y los datos que se trataron de buscar en este estudio multicéntrico, meteórico, porque juntar 928 pacientes en 30 días es meteórico, tuvo en cuenta la edad, las comorbilidades, la oportunidad de contacto con el sistema de salud, el impacto de la inmunidad deteriorada o disminuida por el cáncer o por el tratamiento, y el performance status, que es el estado funcional basal de los pacientes. Este fue el nivel de reclutamiento. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la media de edad fue 66% y la distribución entre hombre y mujer fue casi igual. Estos son la distribución de los distintos tumores, y llama que ya lo he mencionado, y llama la atención aquí que aquellos pacientes que tenían performance status 0 o 1, o sea, un estado funcional basal muy bueno, que son el 68%, que es el gráfico en amarillo, la parte amarilla de la torta a la izquierda, son los pacientes que lograron, a pesar de tener COVID, estar en remisión en un 48%. Por otro lado, si uno mira hacia la izquierda, los que tenían un performance status 3-4, que son aquellos mucho más deteriorados, son los que tuvieron progresión o más índice de muertes, como vamos a ver más adelante. El porcentaje de muertes en estos 928 pacientes fue del 13%. 12% necesitó ventilación mecánica, un 14% fueron admitidos en unidades de cuidados intensivos, el requerimiento de oxígeno fue del 44% y fueron hospitalizados el 50%. Me voy a detener acá porque me parece extremadamente importante la mortalidad según los subgrupos. Si uno mira en la primera fila el ECOG, el PS0, sin comorbilidades,
la tasa de muerte fue el 0%. Y si uno mira al final del gráfico, el ECOG PS2 con intubación, la tasa de muerte fue del 85%. La edad de 75 años o más generó una tasa de muerte del 25%. Sin embargo, si tenían 75 años o más y fueron intubados, la tasa de muerte fue casi del 60%. Y hubo más impacto de muerte en el hombre que en la mujer. En síntesis de este trabajo del CCC-19 es que pacientes con cáncer y COVID tienen altas tasas de muertes y muchas complicaciones, que el sexo masculino y la edad están asociados al incremento de mortalidad y que el performance status mayor a 2 está vinculado a la progresión de la enfermedad, el cáncer, y por otro lado, el aumento de mortalidad. También en este trabajo muchos fueron tratados con hidrocloroquina, pero como los resultados no vale la pena expresarlos porque sugieren estudios randomizados al respecto, no me pareció interesante presentarlo en este momento. Este es otro estudio meteórico, que es el TeraVolt, que juntó 400 pacientes en 30 días de cáncer de pulmón, en donde, si uno mira este gráfico, ve que el primer mail de los oncólogos del mundo se hace el 15 de marzo y el corte se hace el 8 de mayo, teniendo 400 pacientes reclutados de cáncer de pulmón. ¿Quiénes participaron en esto? Y si uno mira acá lo que está en oscuro, ve que Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Sudamérica en general, los distintos países además del nuestro, Europa, Asia, el norte de África y Australia. Y esto lleva a una reflexión muy importante. La pandemia nos ha convertido y nos está transformando en que no somos celosos de nuestros datos y que tenemos que compartirlos para empezar a entender esta enfermedad, el cáncer y el COVID. Bueno, si ustedes miran las más frecuentes comorbilidades que presentaron los pacientes con cáncer de pulmón, que son los más afectados por el COVID y que tienen peor evolución, la hipertensión fue una de las comorbilidades más frecuentes. Hacia la derecha lo pueden ver, que generaron más muertes, que es lo que está pintado en turquesa. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 31% de las muertes. Y fíjense que a la derecha, si uno mira, si el paciente no tenía comorbilidades, la tasa de muerte fue del 9.2%. Si tenía una, el 31%. Si tenía dos, el 31%. O sea que la sumatoria de comorbilidades aumenta la posibilidad de muerte. Si uno mira acá las terapéuticas realizadas en los últimos 3 meses, ve que la quimioterapia sola es responsable de un 24% de un 46%, perdón, de muertes. En cambio, la inmunoterapia mucho menos, las terapias target la mitad prácticamente, la radioterapia menos aún, y que cuando el paciente hace una línea de tratamiento o en ese momento estaba con COVID y estaba en otra línea terapéutica o más de 2, aumentan las chances de muerte. Por otro lado, como decíamos y venimos diciendo, la edad mayor a 65 años aumentó también junto con la comorbilidad y con el performance status impactaron la sobrevida y el uso de y el uso de esteroides, de anticoagulación y de más de una línea de terapéutica también impactó en la sobrevida de estos pacientes. Si uno hace un análisis multivariado, ve que la edad es estadísticamente significativa, que el performance status igual a 1 o a 0 es estadísticamente significativo y que el tipo de tratamiento que uno elija, y si está en primera, en segunda línea, o monoterapia o más de una terapia, también impacta en el estudio multivariado y la muerte. Las conclusiones de este estudio, el TeraVolt, es la que acabamos de decir, que la edad, el performance status y las comorbilidades son muy importantes,
que los esteroides y los anticoagulantes también aumentan las muertes y que el uso de quimioterapia sola o combinada son las mayores responsables de el mayor índice de muertes. Fue muy interesante la discusión del doctor Giuseppe Curigliano, que habló de por qué él es del Instituto de Tumor de Milán, de la Universidad de Milán, y habló de por qué es tan importante la enfermedad pulmonar, como la tormenta de citoquinas que libera el virus es la responsable de gran parte de la formación de los microcoágulos que se van a ir a destruir el epitelio del pulmón, llegando a destruir los alvéolos. Y hay una publicación que no puse en esta presentación del New England Journal of Medicine de hace 4 o 5 semanas, en donde muestran que en las autopsias se encuentran estos microcoágulos también en corazón, en hígado, en riñón y en sistema nervioso central. De ahí la agresividad de esta enfermedad por la tormenta de citoquinas. Comparando los dos estudios, podemos ver que uno juntó 928 y el otro 400, que uno es de distintas patologías y el otro solamente de pulmón, que la tasa de muerte cuando es limpio de pulmón es altísima, 35.5, y que los que padecían cáncer de pulmón en este estudio de 400 pacientes, el 83% necesitó hospitalización. Cuando uno analiza, esto también presentó el doctor Giuseppe Curigliano de la Universidad de Milán, en China el cáncer y COVID tiene mayor tasa de mortalidad que cuando no hay cáncer y hay solamente COVID. Básicamente los mismos datos fueron revelados por la ciudad de Nueva York, en donde se mostró que hay mayor mortalidad en aquellos pacientes que tienen cáncer y COVID, y que un 55% de mortalidad estuvo vinculada al cáncer de pulmón, 14% al cáncer de mama, el 15% genitourinario y 38% a los distintos tumores gastrointestinales. En Milán, la causa más frecuente de muerte, o lo que más destaca él, vinculado a cáncer y COVID como causa de mortalidad, es la edad mayor a 75 años. En Francia, se analizaron también las causas de mortalidad, que fueron de un 18% en pacientes con COVID y cáncer versus pacientes con COVID, y por supuesto estuvieron referidos a mama, pulmón, pacientes hematológicos, entre otros. Bueno, ya hemos dicho la vulnerabilidad de los pacientes con cáncer de pulmón. En realidad, el CCC19 y el Teravolt son los estudios más grandes que hay en este momento desde que se desató la pandemia, y la investigación en cáncer, tener arriba de 2.400, 500 pacientes en estudio, esta vez es como dice la lámina, no hay precedente de que haya habido tanto esfuerzo en coleccionar datos de los pacientes con cáncer, porque en realidad no sabemos y estamos aprendiendo a medida que vamos viviendo la pandemia. En ambos estudios sí se superpone la mayor edad, el número de comorbilidades, el performance status, el tratamiento activo, la quimioterapia sola o en combinación. Justamente por eso es que una de las recomendaciones que hace el doctor Curigliano es que uno genere prioridades de tratamiento en las patologías prevalentes, que es a lo que me voy a referir en los próximos minutos. A tal efecto, han sido caracterizados todos los pacientes oncológicos en pacientes sin terapia, que son los pacientes A, que han completado un tratamiento o tienen enfermedad bajo control sin terapia en remisión completa, y pacientes B, que son aquellos pacientes que más allá del estadio están en tratamiento neoadyuvante, adyuvante o bien en enfermedad metastásica. Todos los pacientes con enfermedad activa pueden ser elegibles para cirugía, para quimioterapia y o radioterapia, para terapia biológica, para terapia endocrina, para inmunoterapia en el entorno que sea. Pero lo que no nos podemos olvidar
es que tanto los pacientes en categoría A como en categoría B deben evitar los lugares concurridos, deben usar el equipo de protección personal, deben lavarse sus manos correctamente y no contactar con personas sintomáticas o que vivan en zonas endémicas. Fuimos cambiando a lo largo de estos meses muchas de nuestras conductas. Muchos pacientes que pudieron pasar el tratamiento oral los pasamos, los rotamos. El tratamiento oral en realidad se trató de que se suministren los medicamentos por 3 cursos, retrasar las visitas de seguimiento y hacer control remoto. La mayor vigilancia, como vengo diciendo reiteradamente, se ocasionó en el cáncer de pulmón, ya que tanto que sea un primario de pulmón, sea un mesotelioma, o bien que cualquier otra patología haya impactado en el pulmón o haya una cirugía previa. Y, por supuesto, los pacientes mayores o con mayor cantidad de comorbilidades, las medidas deben ser más estrictas. Vigilancia estricta de pacientes. ¿A quiénes debemos darle vigilancia estricta? A todo paciente que recibió quimioterapia en los últimos 3 meses o está en tratamiento activo, a los pacientes que están en radioterapia, a los pacientes que han recibido trasplante de médula ósea o están con inmunosupresión, y a todas las neoplasias hematológicas que en sí mismas son responsables de alterar el sistema inmunitario, que no vemos pero que sabemos que lo hace. A tal efecto, y siguiendo las normas que se han establecido en las distintas sociedades científicas, en la Sociedad del ASCO, el NCCN, el ESMO, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba, entre otros, se ha establecido niveles de prioridad, considerando prioridad 1 a la intervención de alta prioridad, que es la que no se debe descuidar, prioridad media es la 2 y prioridad 3 es la baja, tomando las escalas y los criterios de Ontario y de las distintas sociedades científicas. Ya hemos hablado de lo que está acá a la izquierda de la lámina, que habla de la leucopenia, los niveles bajos de inmunoglobulina, la inmunosupresión y todo lo que conlleva un paciente que está con cáncer activo en tratamiento o estuvo en los últimos 3 meses. Pero esto no descarta que un paciente asintomático o en tratamiento activo de repente aparezca con síntomas que aparentemente son comunes, como es el goteo nasal, como es la tos, el dolor de garganta, o con síntomas graves, como es, por ejemplo, fiebre alta, neumonía o dificultad respiratoria. Siempre a cada paciente oncológico, así sea por vía remota, deberemos interrogarlo por todos los síntomas que todos conocemos, que preguntamos: ¿tiene tos, tiene fiebre, odinofagia, cansancio, dolor muscular, siente bien el aroma de los, tiene problemas en el olfato, etcétera, cosas conocidas por todos. En realidad, lo que debiéramos hacer, pero tampoco lo hacemos porque no tenemos medios, ni tampoco lo hacen los países más ricos que nosotros, debiéramos pedir un PCR antes de cada práctica, sea la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. En situaciones de alta demanda, los que van a estar, digamos, los de alta prioridad, obviamente sí se les pide el PCR para evaluar la presencia de COVID. Entonces, ¿cómo priorizamos la atención oncológica? Nosotros, frente a un cáncer de mama, consideramos que es alta prioridad un paciente que tiene un postoperatorio complicado, un paciente que tiene cáncer de mama y está embarazado, un nuevo tumor, un nuevo caso de diagnóstico de cáncer de mama debe ser atendido, es alta prioridad. En cambio, prioridad media es un carcinoma in situ, pacientes que están en control, que deberán hacer sus visitas por forma remota. Voy a hablar solamente de la alta prioridad para no cansarlos. Los diagnósticos por imágenes sí se pueden hacer en todos aquellos pacientes que tengan la presunción diagnóstico de un cáncer de mama, ya sea por examen físico, ya sea por imágenes, o bien
que tengan la alta sospecha de una recaída tumoral. La cirugía oncológica no se debe negar en tiempos de COVID, pero sí se debe seleccionar quienes tienen alta prioridad. Aquel que tenga una complicación de una cirugía previa, aquel que tenga una complicación de una cirugía reconstructiva, aquellos que han terminado un tratamiento neoadyuvante y tienen un tiempo estipulado en el cual se debe extirpar la mama o parte de la mama, y siempre, como acabo de decir, en comité multidisciplinario y tomando todas las precauciones para el enfermo, por si es un asintomático COVID positivo, y para todo el equipo de salud que trabaja, que debe trabajar siguiendo las normas de bioseguridad establecidas a tal fin. Y en el cáncer metastásico también hay alta prioridad. Hay numerosos tumores metastásicos que hoy el tratamiento no es paliativo, sino tiene mejoras en la sobrevida, sobre todo aquellos que son sensibles a terapias target, como el pertuzumab, el trastuzumab, y también en aquellos que reciben inmunoterapia PDL1 positivos, que son los triple negativos de muy mal pronóstico. ¿Qué es la alta prioridad en cáncer colorectal? Todo lo que sea una urgencia, un dolor agudo, un dolor abdominal agudo, una oclusión intestinal, la asitis, complicaciones de una cirugía, una fístula, son máxima prioridad. Cuando un paciente tiene la sospecha de una obstrucción intestinal o de una perforación, jamás negarle, aunque estemos en tiempos de COVID, la necesidad de las imágenes que van a confirmar la sospecha clínica. Prioridad alta podríamos sintetizar diciendo que son quirúrgicas la oclusión intestinal, la perforación intestinal, el sangrado gastrointestinal masivo, la perforación, la fuga anastomótica, las fracturas óseas con compresión de médula espinal debido a metástasis. En el colon temprano, la cirugía no se debe negar ni debemos esperar a que esto se haga avanzado. Cáncer de pulmón. Todos los pacientes con cáncer de pulmón, excepto el estadio 1, si hemos detectado que no tiene síntomas de COVID y está en un estadio 2, 3A, 3B o metastásico, debe ser atendido en la medida de lo posible si el estado, el performance status del paciente lo permite, habida cuenta de lo que se habló de los trabajos, que son los pacientes que tienen mayor tasa de muerte por complicaciones. Las imágenes, el criterio es el mismo, y en el cáncer de ovario, que suele tener obstrucción intestinal, que suele tener un síndrome ascítico edematoso o derrame pleural, no podemos negarle a estos pacientes el tratamiento quimioterápico oportuno que va a hacer que este paciente tenga una vida medianamente digna. Lo mismo pasa con el cáncer cervical, que está en quimioradioterapia. Si las condiciones de bioseguridad y las condiciones del paciente están adecuadas, la alta prioridad es que se debe continuar con el tratamiento médico. Y ahora vamos a pasar a una última parte de esta charla que he tratado de poner distintos aspectos al respecto, que es la aprobación del Remdesivir por la FDA como antiviral para el uso de COVID-19 en diferentes casos o pacientes. Esto está muy discutido. Lancet mostró tendencias a que hay beneficios si se utiliza en tempranos, cuando es temprana la enfermedad. Otros dicen que no aceleró significativamente el restablecimiento, está muy discutido. Yo no conozco y no soy experta en el tema viral, así que solamente voy a relatar lo que dice la literatura. China dice que el uso de los antivirales no ha demostrado mejoras que se justifiquen su utilización. Y me voy a detener un minuto en el tema vacunas, que lo habla toda la población, porque todo el mundo está desesperado por la vacuna, porque lo hablan los medios televisivos, porque lo hablamos en la comunidad de la salud, y como se están desarrollando en distintos lugares de Estados Unidos vacunas. También hay el laboratorio AstraZeneca, aparentemente está muy avanzado en esto, en Inglaterra, en Alemania también están muy avanzados, y en Israel están trabajando mucho en la vacuna oral. Hay un instituto que es el Instituto Mijal, quien está haciendo la investigación básica, ya voy a explicar un poquito más,
la comercialización y el desarrollo a una empresa que se llama MICVAX, establecida adentro del Instituto de Investigación Básica MIJAL, con el propósito de desarrollar y comercializar esta vacuna oral contra el coronavirus. Esta vacuna se ha utilizado contra la bronquitis, la infección de virus en la bronquitis y de aviar, y se ha visto que la cadena del ARN de esta infección viral en los pollos es muy parecida a la que infecta al humano. Por tal motivo se están haciendo investigaciones en animales como roedores, en ratones, y se está a punto de empezar las investigaciones clínicas en las fases tempranas en voluntarios sanos. Voy a ver si puedo pasar este pequeño video que tengo acá, que no sé si voy a poder, qué es lo que se está haciendo en el Instituto MIJAL. Ténganme paciencia que lo pueda pasar. Since 2016, technicians at the McGill Research Institute have been working to prevent coronavirus in poultry. Researchers here at McGill discovered that the poultry coronavirus is genetically related to the human coronavirus. That makes it more likely they can produce a human vaccine in a shorter period of time. We've reached like a winning formula for vaccination of poultry, which worked very, very nicely. As Shahar and his team monitored the human coronavirus outbreak, they saw value in their years of research. We have a really nice results of our vaccines, which was developed in a new technology that was capable of stopping the infection of the IBV, of the avian coronavirus. I believe that in a very simple step of adjustment, we can adjust our vaccines, which was developed for avian virus, to the human coronavirus. If you induce an immune response against these proteins, and it works so well in poultry, there is no reason why it shouldn't work in humans. Their human coronavirus vaccine will begin in this room. At the moment, it's for the poultry coronavirus, but in a similar way, we are going to grow here the human corona vaccine. The McGill team believes it has an ambitious yet achievable timetable. In a matter of days, we are going to begin the production here. We're going to set up all the production process for the human version of the vaccine. And we believe that in a matter of few weeks, up to 3 months, we're going to have enough vaccines to begin to initiate the preclinical and clinical trials. Investors and drug companies have encouraged McGill Institute to take their work to the next level. Once clinical trials begin, however, the regulatory authorities take over. We are very optimistic. We know that there is still a major step to do with the clinical trials. We hope we will be able to prove the safety of our solution, of our vaccine, and thereafter, we really hope it will get to the people. Safety testing could take months, and then up to a year before the vaccine is ready for mass production. To date, the U.S. National Institutes of Health considers the Moderna to be the most promising vaccine. While the folks at McGill realize the challenges, they hope their head start can be part of the vaccine solution to this global problem. We really understand the importance of the mission we are in at the moment, and I think that every one of us is recruited fully to do anything we can to advance our vaccine as soon as possible. And really, this is something that I think each one of us personally is motivated to do that, and we understand the importance. Chris Mitchell, CBN News, McGill Institute, Kiryat Shimona, Israel. Doctora, hemos escuchado muy bien el video, pero desafortunadamente no lo pudimos ver. No me diga. Pero lo hemos escuchado perfectamente, simplemente para que usted lo sepa. No sé si quiere, bueno, no vamos a perder tiempo, no sé si acá se ve. Posiblemente porque se deberían compartir las dos cosas. Usted porque tiene el programa de video en su computador, pero no lo estamos teniendo todos, entonces por eso no lo podemos... No sé si lo pueden ver. Si usted no, claro. Lo han escuchado por lo menos. Absolutamente, doctora, perfectamente bien. Bueno, vamos a dejar de
de compartir. Bueno, quería terminar con la última lámina, pero estoy acá un minutito. Puede volver a compartir, doctora, sin problema. Vuelvo a la ventana a ver si puedo ver mi presentación. No. Bueno, de todas maneras... Estamos viendo la presentación, doctora. Y el video no lo ven. El video no, estamos escuchando. Bueno, no importa. Vaya, ya lo voy a ver cómo se los doy para que lo puedan tener grabado. De todas maneras, está copiado el link. Está copiado el link. Bueno, de todas maneras, bueno, agradezco a uno de mis colaboradores, el doctor Maximiliano Canigiani, que me ayudó a la construcción de esta presentación, a todo mi equipo, y las fuentes de todo esto, como dije desde el inicio, son del ASCO, del NCCN, del ESMO y de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y claramente, como dice en el más abajo, esto es dinámico, probablemente en un año todo esto esté cambiando, quizás antes, es lo que sabemos hoy, es donde estamos parados hoy, y tenemos que seguir estudiando e informándonos para ver cómo seguimos en el tratamiento del cáncer en medio de la pandemia. Quiero agradecer profundamente nuevamente a la Academia de Ciencias, a la doctora Miras y a mi querida universidad por esta oportunidad. Gracias, doctora. Gracias, excelente presentación, Norma. No vimos el video, pero está perfectamente, lo hemos escuchado perfectamente. Así que muchas gracias por el esfuerzo de incluir tanta información y tantos datos relevantes en esta presentación. Tenemos algunos minutos para preguntas. Yo quisiera comenzar pensando, nada más como alentando un poco a las preguntas que seguro que van a surgir. Hay algunos trabajos en este momento que muestran que las células afectadas con procesos víricos presentan esta proteína de receptor 1, de muerte, PD1, de muerte programada, de muerte celular programada, que realmente en este momento se están desarrollando tratamientos para bloquear de manera tal que se pueda lograr mejorar, ¿no es cierto?, el tratamiento de pacientes con COVID. Usted señaló, Norma, que los pacientes con inmunoterapia son pacientes que tienen mayores beneficios, creí entender yo, pacientes oncológicos que se benefician, perdón un minutito, con el tratamiento oncológico que las terapias, las quimioterapias convencionales que conocemos, que se han ido aprobando en este último tiempo. Hay, digamos, proyectos que permitan, compartir o ayudar con este tipo de tratamientos a la terapia inmunológica. ¿Cuáles son las posibles causas de que esta terapia pueda ser más beneficiosa que la quimioterapia convencional? Bueno, los que somos grandes defensores de la inmunoterapia para casi todas las patologías, entre ellas la de pulmón, y lo que dice usted, doctora Miras, es verdad. El estudio Terabol mostró muchas menos muertes con la inmunoterapia en cáncer de pulmón. Distinto es cuando se combina quimioterapia más inmunoterapia, en donde ya ahí la toxicidad es distinta. Pero la inmunoterapia, que en este momento tiene un desarrollo monstruoso, desde las CAR T-cells, los inmunocheckpoint, que es lo que a usted se refiere con el anti-PD1 o anti-PDL1, lo que hacen es de alguna manera levantar el estado inmunológico de modo tardío, mientras la quimioterapia hace una subida y una bajada y envía antígenos para que nuestro cuerpo se defienda. En realidad el mecanismo es la activación de las células T, ya sea por los anti-PD1, por los anti-PDL1 y también por los anti-CTL4, por ejemplo en el melanoma, que son los que cambiaron la historia del melanoma. Yo creo, a pesar de que está controvertido,
no todo el mundo dice que los inmunoterápicos benefician. En este trabajo que yo presenté, realmente la toxicidad y el nivel de efectos adversos fue menor. En mi opinión personal, yo creo que toda terapia que esté vinculada a inmunoterapia, modificación del estado inmune, que genera el cáncer en sí mismo, realmente me parece que lo va a mejorar a un paciente que tenga un COVID asintomático, que es distinto al paciente que tiene un COVID sintomático. Nosotros en este momento estamos trabajando en algunos proyectos de investigación con citoquinas sintéticas más anti-PD1, PDL1, perdón, y en el pico de no saber qué hacer en la pandemia, hicimos toda esa flexibilidad que decía el Instituto Nacional del Cáncer, porque no nos animamos a tratarlo. Pasamos marzo, pasamos abril, y hoy hemos empezado a trabajar y no tenemos más toxicidad en pacientes muy seleccionados con el uso de los anti-PD1. No hemos tenido ni tos, ni infecciones, ni nada que nos haga pensar en un agravamiento del paciente. Daría la sensación que si uno activa a través de los distintos mecanismos inmunológicos la inmunidad T, no tendría por qué no mejorar el paciente. Uno estaría trabajando en contra del cáncer, mejorando la inmunidad antineoplásica y probablemente antiviral. Creo que todavía es muy temprano para inferir conclusiones. Estamos en un momento que estamos realmente en shock, azotados por una pandemia que nos deja poco pensar, pero que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero creo que lo que usted dice, doctora, yo pienso lo mismo. Creo que el sistema inmunitario a través de los anti-PD1 tiene que mejorar la evolución de la neoplasia en sí misma. Gracias, doctora. ¿Tenemos alguna pregunta? Querría hacer una pregunta, doctora Miras. Por favor, doctor Moreira. Sí, le quiero decir a la doctora Pilling que fue excelente, en mi opinión, su conferencia. Quería hacerle una pregunta acerca de los tratamientos que están resultando relativamente beneficiosos en el sujeto con coronavirus que no tienen cáncer, como por ejemplo la transfusión de plasma inmune, la utilización de esteroides, y la utilización de anticoagulación. Pero si no entendí mal, entre los pacientes suyos o que usted mencionó, prácticamente los que recibieron dos de esas formas de tratamiento tuvieron peor evolución, los que recibieron esteroides y los que recibieron anticoagulantes. ¿Es correcto eso? Es correcto, doctor Moreira. Lo que pasa es que estos eran pacientes con COVID positivo. No, yo no tengo experiencia porque yo no he tratado a ningún paciente con COVID positivo. No podría opinar porque nosotros no nos llegan pacientes con COVID. O si llegan, no llegan sintomáticos y no tenemos acceso. Pero al principio teníamos mucho miedo de tratarlos. Sí le damos corticoides. No hemos tenido complicaciones ni aún en los tumores de pulmón, ¿no? Pero bueno, estas son series del mundo y estudios muy sucios, porque cada uno mandó los datos que tenía y reclutaron. O sea, no fue un diseño de un estudio prolijito. Esa es la sensación que yo tengo, que lo que se muestra es lo que hay, lo que se ha reclutado en 45 días, ¿no? Es lo que yo interpreto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hay algunas, doctora, hay algunas publicaciones que muestran que los tratamientos inmunoterápicos, digamos con inmunoterapia oncológica, ¿no? Son responsables de fenómenos de autoinmunidad que en muchos casos, de alguna manera, y dependiendo, por supuesto, de qué tipo de autoinmunidad generan, determinan o son indicativos de una suspensión del tratamiento. Esto en su experiencia, independientemente de COVID, ¿no? Que por supuesto
debe estar tremendamente relacionado. ¿Ha sido una experiencia, digamos? Sí, en realidad uno tiene la sensación que la inmunoterapia es mágica y que los efectos adversos no son tan intensos como cuando uno utiliza quimioterapia o terapias target o ciertos inhibidores de vías metabólicas. Pero cuando uno tiene un paciente que tiene toxicidad por autoinmunidad, muchos de ellos no salen de eso y uno está obligado a utilizar, primero a interrumpir la medicación, a utilizar esteroides, a utilizar las terapias que usan los reumatólogos anti-inmunes, y ha habido casos, yo no he tenido esa experiencia, pero sí de colegas, que los pacientes han tenido una colitis autoinmune con perforación intestinal y muerte. O sea, que la inmunoterapia es mágica, pero cuando da la toxicidad también es terrible. De todas maneras, el eje hoy de la oncología va caminando a mejorar nuestro sistema inmune y a combinarlo con las otras cosas, porque también se nos dio vuelta el paradigma a nosotros. Seguro, gracias. Yo simplemente quería felicitar a la doctora porque realmente ha sido una presentación muy acabada y una síntesis en poco tiempo de muchísimos datos, así que gracias por este update que realmente surge después de apenas de un par de meses de evidencia por esta pandemia. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos. ¿Podría hacer una pregunta? Por supuesto, doctor. Doctora Pini, la felicito, la verdad que me encantó su charla y como dice la doctora Pelliza, ha hecho un resumen de datos que son muy recientes y por ahí, como usted dijo también es muy sucio, y también me gustó mucho la opinión que usted tiene sobre la inmunoterapia. Y no, simplemente estaba pensando que por un lado se necesita una respuesta antiviral, inmunológica, y por otro lado después tenemos el problema de la tormenta de citoquinas. Por ahí, ¿será que si uno elige una inmunoterapia la cual es más selectiva sobre el sistema inmunológico, tiene a lo mejor también chance de estar modulando la tormenta de citoquinas sin afectar la inmunidad antiviral, y que a lo mejor eso podría llegar a ser beneficiosa? No sé si usted vio algo de eso. Bueno, justamente el NCI está haciendo estudios compasivos con el tocilizumab y con un primo hermano del ibrutinib que se utiliza para las leucemias, que es el acabrutinib. Estas drogas son frenadoras de las tormentas de citoquinas, porque en realidad la tormenta de citoquinas, cuando se desata, también desata la evolución del cáncer. Cuando uno estudia toda la evolución inmunológica del cáncer y cómo el organismo diariamente va sacando las células neoplásicas, y cuando se produce el desequilibrio y el escape, está manejado fundamentalmente por la liberación de citoquinas, de la liberación de galactinas, que no son las mismas que las que estimulan la actividad tumoral. Cuando hay inmunosupresión es por liberación también de distintas citoquinas, ¿no? Yo no soy inmunóloga, soy oncóloga, pero en realidad soy una fan de la inmunoterapia. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta para la doctora. Ha sido muy completa la presentación, doctora, de manera que ha quedado, parece todo muy, muy claro. Lo que sí tenemos es numerosas felicitaciones por su presentación, es decir, que se están viendo en pantalla, así que indudablemente esto ha sido para satisfacción de todos los presentes. Bueno, si no hay preguntas, yo quiero nuevamente agradecerle esta presentación, y realmente nos ha ilustrado enormemente con todos sus datos, y creo que, bueno, esto de oncología y COVID-19 sin duda constituye un enorme desafío
en el cual estamos aprendiendo día a día, ¿no es cierto? Y quizás una de las reflexiones más importantes que me parece que uno puede hacer es en qué medida dejar de hacer un tratamiento específico en un paciente oncológico, dependiendo de las características, la estadificación, etcétera, en cuánta medida no lo perjudicamos frente a la decisión de COVID-19, ¿no es cierto? Que creo que quizás es uno de los problemas mayores que tenemos en este momento en vista de todo lo que nos limita en alguna medida, digamos, en lugares donde obviamente la circulación viral es muy elevada. Así es, doctora. En mi experiencia personal, el primer mes de pandemia, de que estuvimos todos en fase 1 o 2, yo no atendí pacientes. Hará 20, 25 días que me encontré con la sorpresa que muchos de esos que no les habían dicho, que les habían dicho no vaya, llame por teléfono, estaban recaídos, estaban recidivados o estaban progresados. Entonces todos los días tenemos que resolver qué hacemos. Yo creo que si el paciente, esto es opinión personal, porque no está escrito, yo creo que si un paciente clínicamente está en condiciones, no manifiesta ningún síntoma de COVID y tiene una historia, un performance status, una edad y demás, es más importante el cáncer que la probable infección de COVID. Yo hago normalmente la analogía, cuando apareció el HIV, que es otra enfermedad que no tiene nada que ver con esta pandemia, no nos animábamos a tratar los HIV. Hoy, cuando tenemos un HIV y cáncer, trabajamos con el infectólogo de la mano, nos negativiza el paciente y trabajamos oncológicamente. No creo que esto sea lo mismo, creo que esto es mucho más agresivo, mucho más contagioso y no sabemos nada. Ese es el tema. Somos unos ignorantes y empíricos que vamos haciendo con criterio médico lo que nos parece mejor. Pero de las dos, lo que nos enseñaron en la medicina, ¿cuál es la decisión médica? ¿Cuál es el arte médico que uno tiene que usar? Y la enfermedad que en ese momento ponga más en riesgo al paciente. Si no tenemos síntomas de COVID y si tenemos una enfermedad activa oncológica y hay que tratar la enfermedad activa. Esa es lo que esto es opinión personal nuevamente. Sí, pero creo que es muy compartida por muchos grupos de investigación en este momento, en este tema, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, doctora, nuevamente. Excelente presentación y bueno, les agradecemos a todos por su presencia y esperamos reunirnos próximamente. Van a recibir las invitaciones pertinentes para este mes de julio en actividades de la academia. Así que muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.